Ella lo humilló públicamente, así que él, en silencio, desmanteló su vida. Publicó la foto a las 9:42 de la noche. Lo sé porque estuve mirándola durante 30 minutos completos, viendo cómo el contador de comentarios subía como un monitor cardíaco. Su Brian, 2 copas de vino, esa media sonrisa petulante con brillo de labios que siempre pone cuando se cree intocable. La mano de él descansando un poco demasiado cómodamente en el respaldo de la silla de ella. El pie de foto, con mi verdadero compañero esta semana. No comenté. No le envié un mensaje. Ni siquiera parpadeé. Simplemente hice una captura de pantalla de la publicación, la guardé en 3 lugares y se la reenvié a la última persona que ella esperaría que se involucrara. Porque mientras ella estaba ahí fuera, interpretando su pequeño acto para el mundo, olvidó con quién se casó. Olvidó que nunca amenazó 2 veces. Lo curioso es que la advertencia ni siquiera fue ruidosa. Sin gritos, sin portazos, solo una tranquila mañana de domingo. Su maleta a medio cerrar, el olor a tocino y tostadas quemadas en el aire. Le estaba sirviendo el café cuando lo dije, como siempre lo hago. Crema, sin azúcar, tal como finge que le gusta cuando los clientes la observan. Si publicas otra foto con ese tipo, dije, se acabó. Sin dramas, simplemente se acabó. Ni siquiera levantó la vista de su portátil. Es solo Brian. Relájate. No, no lo era. Ya no. Miren, sé que muchos de ustedes probablemente están escuchando esto sin suscribirse. Pero si esta historia les toca la fibra sensible, si los mantiene conteniendo la respiración aunque sea por un segundo, suscribirse ayuda al equipo a seguir creando estas historias. De verdad que sí. Ahora, volvamos al desastre. Llevaba meses con este baile. Conferencias, viajes de negocios. Brian solo está en mi departamento. Es inofensivo. Pero la gente inofensiva no le envía mensajes a tu esposa después de la medianoche con un emoji de champán y un buena suerte mañana. La gente inofensiva no deja sus gemelos en el lavabo de tu baño. Sí, los encontré. No, no dije ni una palabra. ¿Por qué? Porque no juego limpio. Juego a largo plazo. Verán, esto no se trataba solo de infidelidad. Podría haber soportado las mentiras, las indirectas pasivo-agresivas, el hecho de que empezara a comprar 2 de todo como si estuviera dividiendo un futuro en el que yo no estaba. No, esto se trataba de algo peor. La falta de respeto en público. Del tipo que no susurra a tus espaldas, sino que se ríe en tu cara. Del tipo que hace que otras personas empiecen a pensar que también pueden hacerlo. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. La publicó durante una cena de empresa, vestida como si estuviera vendiendo perfume en un tribunal. Todos sus compañeros de trabajo comentaron con emojis de corazón y reina como si no estuvieran viendo a una mujer detonar su propio matrimonio con una sonrisa burlona. No la bloqueé. No me enfurecí. Solo esperé a que los comentarios se calmaran y el reloj marcara la medianoche. Entonces cogí mi teléfono y le di a enviar al borrador que había escrito semanas atrás. Asunto, conflicto de intereses. Se requiere revisión inmediata. Brian, verán, ya estaba en un terreno legal inestable. ¿Y yo? Yo soy el pequeño y silencioso marido que ella olvidó mencionar que es el abogado principal del demandante en el caso que podría acabar con su carrera. No había revelado nuestra conexión porque no había habido ninguna hasta ahora. Ella lo había hecho parte de su narrativa personal, y eso lo convertía en un objetivo válido. Uno pensaría que ahí termina la historia. Como si, boom, en el momento en que ella hizo clic en publicar, todo hubiera terminado. Pero no, esto no fue un momento de te pillé de Hollywood. Fue un colapso lento y en espiral, como ver un vaso de vino tinto caer en cámara lenta sobre una alfombra blanca. Y yo había estado sosteniendo el borde de la mesa todo el tiempo. Llegó a casa 4 días después como si nada hubiera pasado. Saludó desde el Uber, la maleta rodando detrás de ella, los labios ya moviéndose sobre algún ponente principal y como el hotel olvidó su pedido de desayuno vegano. No tenía ni idea. Todavía no. Pero el cambio comenzó esa noche. Primero las cerraduras, luego el sobre, luego la llamada de su jefe. Oh, esa les encantará. Pero ya llegaremos a eso. Solo sepan esto,
Cuando un hombre te advierte una vez y luego guarda silencio absoluto, deberías haber empacado una segunda maleta. El primer comentario debajo de la foto decía, pareja poderosa fuego. Luego una cascada de corazones, botellas de champán, el predecible, se ven increíbles, tonterías de la misma camarilla de ecos de oficina que se felicitaban mutuamente por cada logro menor como si estuvieran ganando premios Nobel. Ella lo absorbió, naturalmente. Siempre lo hacía. Esa foto era su dosis de dopamina de la semana. El subidón digital de ser vista, de alardear de una versión de sí misma que creía invencible. Nunca se detuvo a preguntarse por qué Brian se veía tan rígido en la foto. Por qué su sonrisa era más fina de lo habitual, por qué su brazo no se comprometía del todo a abrazarla. Definitivamente no notó que sus ojos no estaban en la cámara. Estaban en alguien justo fuera de cuadro. Probablemente el camarero, o quizás la mujer de la mesa de al lado que lo reconoció de LinkedIn. O peor, del litigio. Porque aquí está la verdad que ella no sabía y que probablemente todavía no comprende del todo. Brian está siendo demandado, no por algo trivial como no cumplir los objetivos trimestrales. No, está bajo litigio por incumplimiento del deber fiduciario, fraude contractual y violación de una cláusula de confidencialidad que era tan hermética que bien podría haber sido escrita con sangre. Y el demandante, una empresa de tecnología financiera de tamaño mediano de Austin que perdió 7 cifras porque Brian pensó que era lo suficientemente astuto como para asesorar a un competidor por debajo de la mesa. ¿Y yo? Yo soy el abogado que lleva ese caso. Oh, sí. Imagínenlo. Tu esposa presumiendo de su verdadero compañero en línea mientras él está hasta el cuello en arenas movedizas legales y su marido es el que sostiene la pala. Había mantenido mi participación en secreto. No había habido ninguna razón para revelarla. Ella nunca hablaba de Brian en casa más allá de actualizaciones superficiales. Y no soy del tipo celoso, pero sí soy del tipo observador. Y supe desde la primera vez que mencionó su nombre, con ese pequeño matiz en su voz, como si estuviera masticando un caramelo, que él iba a ser importante más adelante. Resultó que más adelante llegó más rápido de lo que ninguno de los dos esperaba. No envié un mensaje de texto furioso. No inundé su bandeja de entrada. Escribí un solo correo electrónico. Asunto, conflicto de intereses, posible ventaja. Enviado al socio gerente de mi firma, con copia al abogado senior. Adjunté 2 capturas de pantalla, una de la publicación de Instagram y otra del perfil de LinkedIn de ella mostrando que ella y Brian trabajaban para la misma empresa, en la misma cartera de clientes, durante el mismo periodo en que ocurrió el incumplimiento. No incluí ningún comentario, solo los hechos. Dejé que hablaran más alto que cualquier amenaza. Verán, el problema con gente como Brian, y cada vez más con gente como ella, es que olvidan los detalles. Persiguen el ego y olvidan los rastros de papel. Publican selfies y olvidan los acuerdos de confidencialidad. Creen que un me gusta es solo validación, no una posible prueba en un proceso de descubrimiento. Y ella pensó que esto era solo una instantánea coqueta e inofensiva. No consideró que mostraba proximidad, alineación, que creaba la impresión no probada, pero sugerida de que ella podría haberle estado pasando información interna o, peor aún, suavizando la resistencia del cliente a través de sus conexiones. Todo especulativo, por supuesto, pero la especulación es peligrosa tanto en los tribunales como en las salas de juntas. No necesité gritar. No necesité amenazarla con el divorcio ni publicar una respuesta pasivo-agresiva. Solo necesité introducir suficiente ruido en el proceso legal para desencadenar un escrutinio. Y, funcionó. En 24 horas, la bandeja de entrada de Brian se iluminó con una escalada interna, revisión urgente, relaciones externas, posible violación ética. El asesor legal general de la firma estaba en copia. Según los informes, su rostro se puso pálido durante su llamada matutina, y ella, todavía ajena a todo, le enviaba selfies desde el aeropuerto diciéndole que habían dominado Internet esa semana. Ah, sí. Más bien un contrato de alquiler sin depósito y una cláusula que nunca leyeron. Pero la mejor parte, la verdadera belleza a fuego lento de todo esto, no había terminado. Ese correo electrónico no fue la bomba nuclear. Fue solo un golpecito en el cristal. El recordatorio silencioso de que algunos de nosotros no estamos aquí para pelear. Estamos aquí para esperar. Que siga publicando.
Que él siga sonriendo en fotos a media luz, sosteniendo copas de vino que ya no puede permitirse. Yo apenas estaba calentando, y estaban a punto de aprender lo fría que puede ponerse la ley cuando decide mirar hacia atrás. La reunión tuvo lugar en una pequeña sala de conferencias en el piso 23. Vidrio esmerilado, luz filtrada, el tipo de escenario donde las voces educadas desmantelan imperios. Entré con un archivo encuadernado en cuero y un termo de café que nunca desenrosqué. En el momento en que puse la carpeta sobre la mesa, la atmósfera de la sala se agudizó. 3 socios se sentaron frente a mí, el abogado principal, el estratega de litigios y un asociado senior que probablemente no había parpadeado en 45 minutos. Nadie habló al principio. Sabían que no era una actualización de rutina. Abrí la carpeta. La primera hoja, una impresión de la publicación de Instagram, en blanco y negro, no se necesita color cuando el daño ya se está filtrando a la relevancia legal. La segunda, una instantánea del organigrama de su empresa con los roles de ella y Brian rodeados por un círculo, mismo departamento, misma vertical, vinculados a una plataforma de cliente que misteriosamente se había retirado de las negociaciones justo antes de que saliera a la luz el desvío de consultoría de Brian. La tercera, una breve biografía profesional de mi esposa, enfatizando su participación en las cuentas de tecnología financiera, no escrita por mí, claro, fue tomada directamente de su propia ponencia en la conferencia de cumplimiento digital del año pasado. Se jactaba de su colaboración intersectorial y de su relación de alta confianza con clientes legados. Sus palabras, no las mías. Entonces hablé, su publicación puede complicar la defensa de Brian. Nadie se rió. Nadie hizo preguntas. Todos sabían lo que estaba insinuando sin decir las palabras exactas: incorrección, influencia, colusión implícita. No tienes que acusar a la gente directamente en estas salas. Simplemente apilas los hechos como fichas de dominó, deslizas la primera hacia adelante y dejas que el silencio la empuje. El estratega de litigios, Monroe, se inclinó hacia adelante. ¿Crees que tuvo acceso a información privilegiada? Hice una pausa y luego me encogí de hombros. Tuvo acceso de almohada. Monroe sonrió, pero no había nada amable en ello. Eso es admisible bajo la percepción de sesgo si el abogado contrario no puede refutarlo. ¿Exacto? Verán, no teníamos que probar que ella hizo algo. La existencia de la publicación, el pie de foto, el momento y su conexión conjunta con una cuenta en disputa crearon una atmósfera. Y en derecho, la percepción es la mitad de la guerra. Haces que un jurado sienta dudas, aunque sea por un segundo, y de repente los hechos no importan. Solo las narrativas lo hacen. Monroe se dirigió al estratega. Hemos estado esperando una variable como esta. Una apertura, algo emocional. Asentí. Ahora la tienen. No preguntaron por qué había esperado tanto tiempo. No les importaba que estuviera casado con la mujer en cuestión. Esto era una guerra de papeleo. Los sentimientos personales no entran en las actas. Comenzaron a hablar de los siguientes pasos, como hacer referencia sutil a la foto en las mociones previas al juicio, como construir una línea de interrogatorio en torno a los activos compartidos de la empresa, como conectar la óptica social con las violaciones éticas que Brian ya estaba atravesando. Escuché. Los vi construir el andamiaje de lo que se convertiría en un colapso muy público. Y no los detuve. Solo les pasé un último documento, la fecha del retiro de la empresa donde Brian supuestamente tuvo acceso a documentos que no debería haber visto, y una foto de ese mismo viaje que mostraba la credencial de ella enganchada en el cordón de él. Digamos que, murmuré, eran cercanos. La sala volvió a quedar en silencio. Esto es lo que ella nunca entendió. Para ella, esto era una aventura, un coqueteo, un poco de actuación digital para avivar los celos y la admiración. Pero Brian no era solo un colega con buen pelo y encanto pasivo-agresivo. Era un hombre al borde de una cuchilla legal. Y ahora, gracias a su sesión de fotos, le había entregado el mango a mi equipo. La reunión terminó sin abrazos, sin palmadas en la espalda, solo con asentimientos silenciosos y carpetas cerradas. Salí de la sala con una última advertencia: avísenme antes de mover ficha. Quiero que esto sea limpio. Porque cuando aprietas un gatillo como este, no apuntas a herir, apuntas a dispersar. Y para cuando ella bajó del avión, sonriendo como si hubiera ganado algo, el punto de mira ya se había fijado,
y ni siquiera sabía que se había convertido en una prueba. Brian vio el asunto del correo electrónico justo después del almuerzo. Se requiere divulgación urgente. No provenía de dentro de la firma. No, este venía de una consultoría de riesgos externa contratada por su asesor legal general, una pequeña firma conocida por sus auditorías éticas forenses e, irónicamente, por la mitigación de la percepción pública. No enviaban recordatorios amistosos ni encuestas anuales. Cuando recibías noticias de ellos, significaba que ya se había iniciado un incendio y que tú eras o la chispa o el combustible. Abrió el correo electrónico 3 veces, releyó el cuerpo 2 veces y luego se quedó mirando la pantalla como si parpadear pudiera cambiar el significado. No lo hizo. El mensaje era claro, debido a acontecimientos recientes relacionados con su relación públicamente visible con una empleada vinculada a cuentas activas bajo investigación, solicitamos una divulgación completa de la naturaleza y cronología de sus interacciones personales. Esto incluye cualquier reunión fuera de las instalaciones, comunicaciones digitales y acceso compartido a sistemas confidenciales durante los últimos 12 meses. El incumplimiento se escalará a RRHH y al departamento legal. Brian no respiró durante 20 segundos completos. Luego hizo lo que la mayoría de los hombres como él hacen cuando son lo suficientemente inteligentes como para saber que están en problemas, pero lo suficientemente tontos como para pensar que pueden salir de ellos hablando. Entró en pánico y le envió un mensaje de texto a ella. ¿Qué le dijiste a tu marido? Ella no respondió de inmediato. Por supuesto, estaba abordando un vuelo de conexión, probablemente a mitad de un café con leche, felizmente inconsciente de que el pie de foto que publicó para llamar la atención acababa de abrir una investigación ética formal. Para cuando respondió, nada. Relájate, ya era demasiado tarde. Porque RRHH no estaba esperando. La foto había circulado internamente, no a través de chismes, sino a través de una alerta marcada. Su bot de cumplimiento, una encantadora pieza de IA de la que se jactaron en la cumbre de liderazgo del año pasado, había detectado la imagen mediante raspado de imágenes, reconocimiento facial y geoetiquetado. Hizo coincidir la cara de Brian, el perfil de ella y la cartera de cuentas de su firma en menos de 6 minutos. Esa publicación no solo era vergonzosa, era condenatoria. Y no importaba que ella dijera, relájate. Brian ya estaba hasta el cuello en un caso abierto con huellas dactilares digitales por todas partes. Su nombre estaba en mensajes de Slack. Sus iniciales estaban enterradas en metadatos de presentaciones compartidas. Nada de eso era prueba de irregularidades todavía. Pero ahora que el foco de atención se había desplazado, todo se convirtió en prueba. Incluso la forma en que se miraban en las fotos de la empresa sería objeto de análisis. ¿Y ella? Ella era demasiado arrogante para entender lo grave que era. Todavía flotando por la emoción de una docena de me gusta y algunos mensajes directos coquetos. Todavía convencida de que si simplemente les decía a todos, no es lo que parece, la gente creería su palabra por encima de la cronología. Pero la soga no esperaba una explicación. Se estaba apretando desde ambos extremos. El supervisor directo de Brian programó una llamada de emergencia. Sin agenda, solo únase ahora. Pasó la mitad de la llamada murmurando, no fue nada. Solo cenamos. No es así. El supervisor no discutió. Solo dijo, entonces ¿por qué estamos recibiendo una posible consulta previa a un litigio con tu cara en ella? Mientras tanto, en la firma de ella, RRHH ya había abierto una revisión interna. Silenciosamente. A su asistente, que solía idolatrarla, se le había pedido que proporcionara todos los registros de calendario de los últimos 6 meses. El líder del equipo fue llamado a una reunión a puerta cerrada, se le preguntó si algún documento de cara al cliente se había compartido fuera del protocolo de comunicaciones. Su nombre surgió más de una vez. Porque la foto no solo era poco profesional, sugería intimidad, familiaridad, quizás acceso. Y en el mundo corporativo, la percepción de colusión a menudo se castiga más duramente que la mala conducta real, porque mancha a todos. Ella le envió otro mensaje a Brian más tarde esa noche, no van a hacer nada en realidad, ¿verdad? Él no respondió. No porque no quisiera, sino porque ya estaba en una llamada con su propio asesor de defensa legal, alguien que había pagado de su bolsillo, tratando de averiguar cuántos documentos ella podría haber visto mientras estaba sentada a su lado, sonriendo a una copa de vino,
pensando que nada de esto importaría jamás. Pero sí importaba, porque cada momento, cada palabra, cada documento de Google compartido o invitación de calendario reenviada, todo estaba siendo reexaminado ahora. Y lo mejor de todo, nada de esto provino de una acusación. Comenzó con un pie de foto, una granada de mano lanzada a un mundo digital que nunca olvida. Con mi verdadero compañero. Ahora, ella estaba a punto de descubrir qué sucede cuando el tribunal de la imagen pública se convierte en un tribunal real. Y Brian, él ya se estaba hundiendo y agarrándose a cualquier cosa para no ahogarse, incluso a ella. Llegó a casa el jueves por la noche, las ruedas de su maleta de mano resonando en el camino de entrada como un lento redoble de tambor. Su maquillaje estaba corrido por una siesta en la escala, su blusa arrugada, pero lucía el mismo brillo despreocupado post-conferencia, como si acabara de bajar de un escenario para entrar en otro capítulo de autocomplacencia. Entonces la llave no funcionó. Giró la manija una vez, luego otra. Nada. Se quedó mirando la puerta, con el ceño fruncido, no por pánico, sino por una leve inconveniencia, como si una máquina expendedora se hubiera tragado su dólar. Llamó una vez, más por orgullo que por necesidad. La puerta se abrió en segundos. Él estaba allí, camisa informal, mangas remangadas, sosteniendo un vaso de agua como si nada hubiera cambiado, pero todo lo había hecho. Se ha actualizado, dijo secamente. Te quedarás en la habitación de invitados. Ella soltó una risa tensa y sin humor, arrastrando su maleta por el umbral. Vaya, ¿en serio? ¿Este es tu arco de venganza? Puertas cerradas y tratamientos de silencio. No es venganza, respondió él. Son límites. Algo en lo que dijiste que ambos deberíamos ser mejores. Miró a su alrededor. La casa se sentía más fría, más limpia, como si alguien ya hubiera comenzado a borrarla. Caminó por el pasillo hasta la habitación de invitados. Paredes desnudas, sábanas desconocidas. Sobre la cama, un sobre grueso con su nombre en letras mecanografiadas. Limpio, profesional, irónico. Lo abrió con una mueca de desdén, asumiendo que era alguna declaración mezquina. Dentro, una copia de su acuerdo prenupcial impresa en papel legal firme, del tipo que parece que debería estar sellado con cera. Su firma en la esquina inferior, clara como el día. Recordaba haberlo firmado años atrás, la semana antes de la boda, después de una larga conversación regada con vino sobre confiamos el uno en el otro. Pero había algo más, una cláusula resaltada, tinta amarilla, un recuadro preciso dibujado a su alrededor, en caso de acciones públicas que resulten en daño al patrimonio financiero compartido, incluyendo pero no limitado a daño reputacional, enredos extramatrimoniales o asociación pública con partes litigadas. Este acuerdo está sujeto a una reevaluación inmediata y enmiendas de protección de activos a discreción de la parte no afectada. Su sonrisa burlona vaciló, apenas manteniendo su forma. Esto no estaba en el original, murmuró, pasando a la última página. Fue entonces cuando se le encogió el estómago. La fecha de la enmienda, 14 de agosto del año anterior. Hace un año. No la semana pasada. No durante esta conferencia. Él había estado planeando esto mucho antes de la foto con la copa de vino. Mucho antes de Brian, mucho antes de que ella siquiera comenzara a poner a prueba los límites. Se quedó mirando la fecha de nuevo, como si los números pudieran cambiar si los miraba con suficiente intensidad. Él había actualizado el acuerdo prenupcial, y ella lo había firmado. Su propia firma, justo al lado del sello del notario. No lo había leído. Probablemente solo había echado un vistazo a las primeras líneas, asumió que era algo de mantenimiento, algo sobre refinanciar o planificación patrimonial. Incluso lo había llamado una revisión de seguridad del hogar, cuando ella preguntó. Y ella, distraída, demasiado confiada, segura de sí misma, había asentido, firmado y vuelto a su podcast sobre hábitos de liderazgo de alto rendimiento. Ahora la trampa se había cerrado. ¿Es esto legal?, espetó, volviendo al pasillo con los papeles en la mano. Él no levantó la vista del libro que estaba leyendo. Está notariado. ¿Lo firmaste? Sí, ¿me engañaste?, siseó ella. No, dijo él sin inflexión. Me preparé para ti. Ella no respondió. No pudo. Porque la peor parte no era que él hubiera actualizado el acuerdo prenupcial.
Ni siquiera que ella hubiera renunciado a su posición sin pestañear. La peor parte fue darse cuenta de cuán temprano había dejado de confiar en ella. Hace un año, quizás antes. ¿Cuántas cenas habían compartido mientras él ya redactaba contingencias? ¿Cuántas escapadas de fin de semana había tratado ella como contenido de Instagram mientras él movía activos silenciosamente, reescribía cláusulas y contrastaba el ego de ella con los precedentes legales? Regresó a la habitación de invitados en silencio. Dentro del sobre había un segundo documento, más pequeño, un resumen de los efectos de la enmienda. Incluía puntos, activos líquidos compartidos congelados, pendientes de evaluación, revisión de reasignación de bienes inmuebles programada, cualquier responsabilidad financiera incurrida debido a enredos públicos, ya no compartida. También había una nota manuscrita en la parte inferior: no te hice elegirlo a él, pero me aseguré de que tu elección no me llevara a la bancarrota. Se sentó en el borde de la cama de invitados, entumecida, su maleta de mano todavía cerrada, la casa resonando de una manera que nunca antes lo había hecho. De repente, la foto de la copa de vino no se sentía ingeniosa, ni sexy, ni audaz. Se sentía como una prueba. Y el pie de foto, se sentía como una confesión, no solo a Internet, sino a su marido. El que nunca levantaba la voz. El que ella creía que podía controlar. El que siempre estaba 5 movimientos por delante. El viernes por la mañana, el teléfono vibró justo cuando terminaba su segundo espresso y trataba de convencerse de que lo que había sucedido la noche anterior, estar excluida de su propio dormitorio, el acuerdo prenupcial, la enmienda, la frase sobre no llevarlo a la bancarrota, era solo un berrinche ridículo y calculado. Se le pasaría. Siempre lo hacía. Era metódico, sí, pero no cruel, ¿verdad? Cogió la llamada sin siquiera mirar la pantalla. Hola, estoy a punto de... No hables. Solo escucha. Era su jefe. Su jefe de verdad, no el líder del proyecto ni el coordinador del equipo ni cualquier psicofante de nivel medio que había estado cortejando durante el último año. No, esta era la persona que podía borrar su carrera con una sola frase. Y sonaba furioso. El abogado de Brian acaba de contactarnos. La voz sonó helada, nítida y rápida. Están señalando un conflicto de intereses. Exposición legal. Superposición de cronogramas. Él está bajo investigación y tu nombre ahora está vinculado a todo ello. Se levantó de golpe. El café se derramó sobre su blusa, pero ni siquiera se dio cuenta. Espera, espera. ¿De qué estás hablando? No he dicho nada. Yo no he. No tienes que decir nada. Posaste para ello. Silencio. Su mente corría, saltando entre posibilidades. Pensó que tal vez Brian había entrado en pánico. Tal vez la nombró para desviar la atención, pero seguramente no se mantendría. No había violado ninguna ley, ¿verdad? El jefe no esperó a que respondiera. ¿Hiciste que ese hombre publicara esa foto contigo? Fue como una bofetada. Se quedó helada, las palabras muriendo en su garganta. ¿Por qué? Continuó su jefe, con la voz en aumento, acabamos de recibir una notificación de que nuestra firma podría ser arrastrada a una queja formal por albergar a 2 individuos conectados a un litigio comercial activo a nivel federal. Y si esa foto se convierte en una prueba clave, no solo estamos hablando de revisiones éticas. Estamos hablando de daño a la reputación. Problemas serios de imagen a nivel de la junta directiva. Los clientes harán preguntas. Intentó responder. Yo no. Quiero decir, él la publicó, pero... Ahórratelo, espetó su jefe. Estás suspendida. Con efecto inmediato. Sus piernas flaquearon ligeramente, como si fuera a sentarse pero no encontrara una silla. ¿Suspendida? ¿Por cuánto tiempo? Indefinidamente. No hubo disculpa, ni discusión, solo el tono limpio y frío de alguien que se distancia de un desastre antes de que el olor se le pegue a los zapatos. No vengas a la oficina, agregó la voz. RRHH. Se pondrá en contacto contigo. Y si se te ocurre publicar algo, personal o relacionado con este caso, tu credencial no será lo único que revoquemos. Click se quedó en la cocina, todavía sosteniendo el teléfono en la oreja, aunque la llamada había terminado.
El espresso todavía se estaba filtrando en la tela de su blusa, primero cálido, luego frío. Por primera vez, comenzó a darse cuenta. Esto no iba a desaparecer. Esto no era una pelea marital. No se trataba de una publicación o un coqueteo o algún intento egocéntrico de llamar la atención en forma de teatro de flirteo digital. Esto se estaba filtrando en su vida real, en su carrera, y peor aún, lo estaba haciendo exactamente de la manera en que su esposo había tratado de advertirle que podría suceder, silenciosamente, sin una sola voz levantada. Llamó a Brian. Directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo, nada. Sus mensajes de texto quedaban en visto. La pequeña burbuja gris que solía animarse rápidamente cuando le enviaba un mensaje ahora estaba muerta y silenciosa. Él no iba a salvarla. Ya estaba en modo de supervivencia. ¿Y ella? Ella se estaba convirtiendo rápidamente en una responsabilidad. Miró su teléfono, el último mensaje que su esposo le había enviado hacía 3 semanas, solo una lista de la compra. No se había dado cuenta hasta ahora de lo vacío que se había vuelto su teléfono. No más mensajes de grupo de compañeros de trabajo. No más memes de su asistente. Su bandeja de entrada estaba inundada, pero no con planes, sino con advertencias, alertas, silencios de personas que solían responder en segundos. Caminó hacia el dormitorio de invitados. El sobre de la noche anterior todavía estaba en la mesita de noche. Lo abrió de nuevo, aunque ya se sabía cada palabra, solo para sostenerlo, para recordarse a sí misma que esto no era un sueño. Y escondida detrás de las páginas legales que no había notado antes, había una pequeña tarjeta escrita a mano. Solo 2 líneas: convertiste un momento en un espectáculo. Yo convertí un espectáculo en una estrategia. Sin firma, sin florituras, solo la verdad brutal. Estaba perdiendo todo, una llamada telefónica a la vez. Y nadie, ni Brian, ni su jefe, ni su reflejo en el espejo, iba a detener lo que venía después. El correo electrónico llegó a media tarde, con un asunto simple y sin sangre: solicitud de cliente, ajuste de representación. Lo abrió, esperando una reasignación, tal vez que alguien se hiciera a un lado temporalmente mientras RRHH lidiaba con el ruido. Pero el nombre en la parte superior la dejó helada. Greystone Financial, uno de los clientes más antiguos y estables de la firma, del tipo que no se inmuta, no se queja, ni siquiera llama a menos que el edificio esté en llamas. Llevaban más de una década con su empresa. Ella había trabajado en su cuenta personalmente durante los últimos 3 años. Cenas, apretones de manos, llamadas nocturnas a través de zonas horarias, incluso voló a Chicago una vez para presentar una propuesta en medio de una tormenta de nieve. Había construido una relación, confianza, lealtad. Y ahora querían que la sacaran de la cuenta. Permanentemente. El mensaje era breve, como si menos lenguaje hiciera la solicitud más fácil de digerir, debido a acontecimientos recientes y la imagen pública que rodea un litigio en curso asociado con Brian M., y la aparición de contenido público que implica una asociación íntima con uno de nuestros consultores clave durante una disputa legal activa. Greystone solicita un cambio inmediato y permanente en la representación del cliente. No podemos arriesgarnos a un contagio reputacional. Contagio reputacional, como si fuera radiactiva. Su primer instinto fue la negación. Cogió el teléfono, comenzó a escribir una respuesta a su jefe, y luego se detuvo. ¿Qué diría? ¿Que era injusto? ¿Que la foto no probaba nada? ¿Que el pie de foto era una broma? ¿Que Brian ni siquiera le había dado me gusta públicamente? Nada de eso importaba ya. Porque las consecuencias habían saltado los muros. La publicación del blog legal apareció más tarde esa noche. Una de esas piezas afiladas y cínicas que comienzan lentamente y terminan con un bisturí. Lectores de nicho, pero peligrosamente influyentes. Se titulaba Cuando la intimidad se encuentra con el litigio, la ética de las relaciones no reveladas en casos de alto riesgo. Ella estaba en la imagen principal, no su nombre, su cara. La misma foto de la copa de vino, recortada más ajustada esta vez, haciendo zoom en ella y Brian sonriendo como una pareja de vacaciones. El pie de foto conservado en la parte inferior como una advertencia de cigarrillos, con mi verdadero compañero esta semana. El artículo los destrozaba. No acusaba directamente, pero eso lo hacía peor. Implicaba
Hacía repetidamente preguntas capciosas en el tribunal de la opinión pública. ¿Puede una firma proteger los intereses de los clientes mientras alberga enredos privados con partes contrarias? ¿Qué deber tiene RRHH de detectar responsabilidades silenciosas cuando las fotos se hacen públicas? ¿Qué sucede cuando lo inofensivo se convierte en una herramienta de descubrimiento de pruebas? Nombraba a su firma, citaba secciones del litigio pendiente de Brian, usaba su imagen para teñirlo todo, no como persona, sino como símbolo. A las 9 de la noche, ya había sido republicado por 2 boletines de cumplimiento y un grupo de ética contable con una audiencia combinada de decenas de miles. Y en la sección de comentarios, un nombre familiar, uno de sus propios excolegas, había escrito, solía trabajar con ella. No me sorprende. Quería lanzar su teléfono. En su lugar, lo actualizó una y otra vez. Ahí estaba, otro correo electrónico. Otro cliente reevaluando la exposición. No tan directo como Greystone, pero más frío en su vaguedad. Esa jerga corporativa que usan cuando alguien ya ha apretado el gatillo pero siguen sonriendo hasta que el papeleo se aclare. Abrió su LinkedIn. Gran error. Una de sus publicaciones recientes, una cita motivacional sobre la confianza como la moneda del liderazgo, estaba recibiendo comentarios sarcásticos, sutiles, mezquinos, pero inequívocamente dirigidos. Un exbecario escribió, voy a recordar esto la próxima vez que esté en una foto con un testigo federal caraguiño. Desactivó los comentarios. Demasiado tarde, porque la publicación ya había sido capturada. Estaba en Reddit, en Twitter, incluso en Facebook. Ese cementerio digital había encontrado la manera de resucitar su humillación. Su teléfono vibró de nuevo. Brian, por fin. Congelaron mi cuenta. Mi abogado dice que tu publicación fue citada. ¿Qué demonios les dijiste? Se quedó mirando el mensaje, luego arrojó el teléfono boca abajo sobre la cama. No les había dicho nada. Pero les había mostrado todo. Esa sonrisa, esa copa de vino, ese pequeño y petulante pie de foto destinado a herir a su marido se había convertido en el acelerante de un incendio legal. Y la peor parte, la persona que lo había iniciado nunca levantó la voz. No discutió. No publicó. Simplemente tiró de un hilo y dejó que el tejido de su reputación se deshiciera en tiempo real. Ahora no solo estaba suspendida. Estaba siendo borrada, silenciosa y eficientemente, por clientes, por blogs, por susurros en reuniones a las que nunca más sería invitada. Y mientras el pánico crecía en su pecho, un pensamiento finalmente se asentó, pesado y permanente, esto no va a desaparecer. Esto es solo parte de lo que él planeó. Esperó hasta después de la medianoche para hacer la llamada. Todos los demás se habían quedado en silencio. Las respuestas de Brian se habían agotado. Su gerente no había respondido a su último correo electrónico de Podemos hablar, y RRHH había enviado una invitación de calendario genérica marcada como obligatoria. Ese silencio era sofocante. Del tipo en el que cada minuto se siente como esperar a que explote una bomba, aunque la detonación ya ocurrió. Así que marcó el número de la única persona que todavía creía que contestaría. Se habían conocido en su primer año de universidad, compañeras de cuarto al azar. Se unieron por el vino tinto barato y los ataques de pánico antes de los exámenes parciales. Ava fue quien estuvo a su lado en la boda, quien sabía sobre el incidente de Las Vegas, quien una vez condujo 6 horas para sacarla de una discusión a gritos con un excliente. Si alguien le daría el beneficio de la duda, era Ava. Ni siquiera esperó una ola. Dios mío, gracias por contestar, dijo, el alivio inundando su voz. Todo es una locura. La gente está exagerando completamente. Solo necesito a alguien que realmente me conozca. La voz de Ava era baja, no somnolienta. Medida. Me mentiste. Se quedó helada. ¿Qué? Dijiste que no era nada. Dijiste que tú y Brian solo eran amigos. Que tu marido estaba siendo paranoico. Éramos solo amigos, insistió ella. Esa foto era una broma. Era sarcasmo. No pensé. Exacto, la interrumpió Ava. No pensaste. Silencio. Te defendí, continuó Ava, su tono más agudo ahora. Cuando salió la publicación del blog, cuando Greystone se retiró,
Cuando los socios comenzaron a indagar, dije que era una tontería. Que todo estaba exagerado. Y ahora me están preguntando si yo sabía. Intentó estabilizar su voz. ¿Saber qué? ¿Que fui a cenar con un compañero de trabajo? ¿Que nos tomamos una foto? No, dijo Ava, exhalando con fuerza. Que te estabas acostando con un hombre involucrado en un caso abierto vinculado a la firma de tu marido. Que usaste tu posición para meterlo en esa reunión de clientes el último trimestre. Que tú, ya sea que lo pretendieras o no, abriste la puerta a una pesadilla de cumplimiento normativo. Eso no es lo que pasó. Ya no importa, dijo Ava rotundamente. La percepción es la realidad ahora. Buscó algo. Una excusa, una broma, cualquier cosa para cambiar el rumbo. Vamos, Ava. ¿Sabes cómo es la gente? Les encanta un escándalo. Esto pasará. Quiero decir, ¿en serio, crees que arriesgaría mi carrera por un pie de foto? Y entonces llegó el golpe de gracia. ¿Y tu marido? Dijo Ava. Él te advirtió. La frase quedó suspendida en el aire. Yo estuve allí, ¿recuerdas? Continuó. En ese almuerzo, el domingo antes de Denver. Vi la expresión de su cara cuando lo ignoraste. Vi lo callado que se quedó. Te reíste de él. Dijiste, y cito, no vas a sobrevivir en el mundo moderno si una foto hiere tu ego. Y luego brindaste por Brian. Abrió la boca, pero no salió nada. Lo oí decirlo. Si publicas otra foto con ese tipo, se acabó. El silencio entre ellas era un vacío. No lo entiendes, susurró finalmente. Yo solo. Estaba tratando de sentir algo de nuevo. Él estaba tan distante. Solo quería recordarle que yo importaba. Ava suspiró. Tú querías recordárselo a él, y él se lo recordó a todos los demás. Luego, tras una pausa, no puedo ser parte de esto, Ava. Tengo una hipoteca, una carrera. He trabajado demasiado duro por todo para quedar enterrada en tus consecuencias. Clic, la llamada terminó. Sin un adiós, solo nada. Se quedó mirando la pantalla como si pudiera revertirse. Como si el nombre de Ava fuera a aparecer de nuevo y decir que era una broma. Pero no. Esa persona, la red de seguridad, la confidente de medianoche, la compañera incondicional, se había ido. No enfadada, simplemente harta. Ahora estaba sola. Total, limpia, quirúrgicamente sola. Sus compañeros de trabajo evitándola en pasillos que ni siquiera había pisado todavía. RRHH tratándola como un contagio envuelto en perfume de diseñador. Brian, desaparecido, probablemente con un abogado. Y ahora Ava, su última conexión con el mundo que una vez le pareció tan pulido, tan suyo, había cortado la cuerda y la había dejado a la deriva. Repasó sus contactos, pero cada nombre le parecía extraño ahora. Cada número, un riesgo. Cada conversación pasada, una posible transcripción. Su mundo social se había fracturado, y las grietas eran más profundas de lo que creía posible. La gente no solo se estaba apartando. Estaban desinfectando su nombre de sus currículums. Y en el silencio, la amarga ironía se asentó. La única persona que alguna vez le había dicho la verdad era el hombre al que había humillado en línea con reenvíos y una copa de vino. Y ahora, ni siquiera su mejor amiga podía soportar estar junto a su sombra. Llegó al edificio justo después de las 8 de la mañana, vestida con un vestido azul marino que una vez consideró su uniforme de poder, el pelo perfecto, los tacones medidos, el rostro compuesto. El plan era simple, entrar, hacer contacto visual, calmar el caos. Controlar la narrativa. Había preparado una docena de versiones de lo que diría, ingeniosa, ligeramente arrepentida, con la suficiente autoconciencia para parecer humana, pero no culpable. Todo lo que necesitaba eran 10 minutos en una sala. Pero la credencial no funcionó. La pasó de nuevo. Nada. El sensor parpadeó en rojo. Miró a la recepcionista a través del cristal. La mujer la miraba con una expresión tensa y burocrática, como alguien que ve un accidente de coche menor desarrollarse en cámara lenta. Creo que mi tarjeta tiene un fallo, dijo, tirando de la puerta. La recepcionista no se movió,
no le abrió. Levantó el teléfono. Un minuto después, 2 guardias de seguridad se acercaron. No agresivos, pero definitivos. Esa coreografía silenciosa que la gente usa cuando ha hecho esto antes. Señora, le pediremos que se haga a un lado y espere, dijo uno, señalando el banco del vestíbulo. Su tono era firme, sin emociones. No irrespetuoso, pero final. Sintió las miradas desde el mostrador de seguridad, del becario junto a los ascensores, incluso del tipo que trapeaba el suelo, que se detuvo un segundo de más antes de volver a su cubo. Se sentó y esperó. Pasaron 10 minutos, luego 15. El zumbido del vestíbulo se sentía más fuerte de lo habitual, teléfonos, pasos, conversaciones en voz baja. Nada de eso la incluía ya. Finalmente, apareció RRHH. No su enlace habitual. Era alguien nuevo, de nivel vicepresidente, con un traje gris y una carpeta de cuero bajo el brazo. Sin apretón de manos, sin cumplidos, solo la carpeta entregada directamente en su regazo. Con efecto inmediato, dijo la mujer. Abrió la carpeta. Dentro había un sobresellado. En el frente, impreso en negrita y mayúsculas, por orden del asesor legal general. Lo abrió. Sus ojos saltaron directamente a las frases clave: instinto entrenado de años leyendo contratos, cese de empleo, riesgo reputacional para las relaciones con los clientes, violación de las normas éticas internas, conflicto de intereses documentado durante un litigio en curso. Y en la parte inferior, bajo el bloque de firma formal, su nombre. Asesor legal general, Matthew K. El nombre completo de su marido. Parpadeó. No, eso no podía ser correcto. Su cerebro se negaba a procesarlo. El hombre del que se había burlado con sus colegas por ser de voz suave. El que una vez había descartado por no ser lo suficientemente ambicioso para su círculo. El que humilló públicamente sin que él ni siquiera se inmutara. No había gritado. No había peleado. Había sido el autor de su despido. ¿Es esto un error?, preguntó, su voz quebrándose. Ni siquiera hubo una reunión. Ninguna revisión formal. Esto ya ha sido aprobado por la dirección ejecutiva, dijo la representante de RRHH, es unánime. Pero es su nombre, susurró. Él es mi. Es el asesor legal general de la firma, la interrumpió la mujer, educada pero firmemente. Y esto llegó por los canales oficiales. Será escoltada para recoger sus objetos personales. Su acceso ya ha sido desactivado. Los términos de la indemnización por despido están adjuntos. Volvió a mirar la página. Lenguaje frío y mecánico. Sin espacio para la negociación. Sin lugar para salvar las apariencias. Y sin forma de darle la vuelta. Estaba fuera. No de permiso. No bajo revisión. Fue. El guardia de seguridad carraspeó detrás de ella, recordándole amablemente que se levantara. Sus tacones resonaron contra el suelo más fuerte que antes mientras los seguía más allá de la recepción, más allá de los mismos becarios que solían pedirle consejo, más allá del pasillo donde su nombre solía estar grabado en la placa de la puerta, más allá de las paredes de cristal de la sala de conferencias donde una vez había presentado acuerdos de 7 cifras y aceptado aplausos como confeti. Ahora ni siquiera levantaban la vista. El cajón de su escritorio ya había sido vaciado en una caja de archivo. La placa con su nombre, desaparecida. Sin tarjeta de despedida, sin pastel incómodo, solo silencio y borrado sanitizado. Agarró el sobre como si aún pudiera calentarse en su mano, como si la tinta fuera a correrse y decir que todo era solo un mal sueño. Pero no lo era. Ella había convertido una foto en un arma. Él había convertido el protocolo en un arma. Y al final, el hombre del que se había reído por ser demasiado pasivo había orquestado su colapso público con la precisión de un cirujano y la emoción de un archivador. No había escándalo que explicar, ni enfrentamiento dramático, solo un memorando, una firma y una puerta que ya no se abría para ella. Porque las reputaciones pueden desmoronarse en susurros. Y la suya acababa de ser borrada. Llegó a casa esa noche, más despacio de lo habitual. No por el tráfico, sino por el peso.
Ese tipo específico de pesadez que se instala en tus huesos cuando finalmente te das cuenta de que ya no hay forma de darle la vuelta a la historia. Su teléfono estaba en silencio, los tacones en la mano, su blusa había sido usada demasiado tiempo. Entró por la puerta principal como si estuviera entrando a la fuerza en su propia vida. Él estaba en la sala de estar, tranquilo, cerrando la cremallera de una maleta. Sin prisa, sin teatralidad, simplemente terminado. Ella se quedó allí un segundo de más, sin saber si soltar el bolso, gritar o reír. En su lugar, solo dijo la única frase que había sobrevivido al naufragio de su voz: «¿Podemos arreglar esto?». Él la miró por primera vez en lo que parecieron días, semanas. Una mirada no llena de odio o decepción, sino de claridad. El tipo de mirada que le das a un edificio que una vez amaste antes de ser condenado. No discutió, no enumeró agravios. Simplemente le entregó una carpeta. Dentro estaban los documentos de divorcio finalizados. Limpios, pre-revisados, para firmar y notarizar. ¿Simple? Junto a ellos, los papeles de reasignación de propiedades, los protocolos de separación bancaria y las solicitudes oficiales para la división de activos bajo la cláusula del acuerdo prenupcial enmendado que ella misma había firmado. Encima de todo, una sola nota adhesiva escrita con su familiar caligrafía: «Tú elegiste a tu verdadero compañero. Yo elegí la paz». Se sentó de golpe, como si sus piernas se hubieran rendido antes que su corazón. Él rodó la maleta hacia la puerta. Sin segunda maleta, sin bolsa de lona llena de ira. Solo una partida silenciosa e intencionada. No pretendía nada de esto, comenzó ella, con la garganta anudada. Él se detuvo, se volvió. Voz uniforme. «Lo sé». Un instante. Entonces sonó el timbre. Ella parpadeó. Él asintió hacia la puerta sin decir otra palabra. Abrió la puerta, todavía medio incrédula, medio en negación. Un mensajero estaba allí, con expresión aburrida, sosteniendo un sobre grueso. Entrega para la señora L. Se requiere firma. Firmó con dedos temblorosos, tomó el sobre y cerró la puerta con el hombro, como si el aire hubiera sido succionado de sus manos. La dirección del remitente era la sede de su firma, pero el remitente no era RRHH. Era la junta directiva. Lo abrió lentamente, como si pudiera explotar. Dentro, un aviso de requerimiento formal, debido a la pérdida de contratos de clientes directamente vinculados a su conducta y el consiguiente daño reputacional, la Junta inicia un procedimiento para la recuperación de las bonificaciones por rendimiento emitidas anteriormente. Importe total, $148,250. Plazo, 15 días hábiles. No había emoción en la carta, solo números, fechas. Términos que ella solía explicar a otros como si dominara el lenguaje de la ley y la lógica. Ahora se leían como una sentencia de muerte en helvética. Se hundió en el suelo, el sobre en su regazo, el cuerpo entumecido. Arriba, oyó el suave crujido de una cremallera cerrándose. Su matrimonio, disuelto sin una palabra más alta que otra. Su carrera, amputada por un pie de foto. Sus ahorros, evaporándose tras cláusulas contractuales que solía presumir de escribir. Levantó la vista mientras él pasaba a su lado. No dijo adiós. No necesitaba hacerlo, porque ya lo había dicho todo con silencio, con firmas, con precisión. Llegó a la puerta, la abrió, y luego se detuvo solo una vez. Ella lo miró, rota, apenas respirando, aferrándose a un último hilo. Él no miró hacia atrás. Salió y cerró la puerta, no con un portazo, sino con paz. Y esa fue la crueldad final. Había pasado años anhelando el centro de atención, elaborando apariencias, coleccionando aplausos de salas llenas de gente que no recordaría su nombre después del postre. Y el hombre al que descartó como el callado. Él no la destruyó. La hizo desaparecer. Con nada más que silencio.